Hola, estamos en diálogo número 30 con Franco Serra y en el programa Sanando mi mente. Quiero invitarlos a que escuchen con mucha atención y empezar con un reconocimiento. El programa Sanando mi mente sale de la iniciativa de mi querido Franco Serra porque él es un estudioso de la relación entre las enfermedades y las emociones, por así decirlo, o las vivencias, y desde hace tiempo creó un grupo de estudios sobre el tema de los senos, las mamas. A partir de generar, Franju, un equipo donde hemos estado estudiando desde hace meses todo esto, se ha construido este programa. El programa Sanando mi Mente es la invitación del equipo de Franju Serra, que fue el que originó toda esta gran idea, para que los diferentes compañeros de la tribu 5LB estén en este programa y también hemos estado en diálogos. Entonces vamos a tratar de expandir todo este conocimiento y particularmente reconocerte, agradecerte tu inspiración, tu asesoría, Franju, porque a una serie de personas de diferentes países nos estás convocando a que seamos más cuidadosos para entender el tema de las enfermedades de las mamas, de los senos y la situación emocional. Permíteme decirte mi experiencia para que nos platiques la tuya. Yo hace más o menos 10 años, cuando yo he trabajado el tema de violencia y de género, acudí a dar unas pláticas a los centros de atención a mujeres que sufren violencia. Me volvieron a invitar porque había trabajado con ellas, pero cuando regreso, el gran grupo de mujeres tenía varias enfermedades y la que destacaba era cáncer de seno. Eso fue hace 10 años, mi querido Franco. Cuando entonces llego y dije, no, 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 aquí pasa algo en el drama de estas mujeres, que la mayoría estén en un centro de atención a la violencia familiar, pero también están cursando por temas de cáncer de senos. Me ha tardado 10 años para tratar de entender esta correlación. Desde esta mi experiencia, ¿cuál es tu experiencia y cómo nos puedes tú ilustrar, dado que tú eres el especialista en este tema, de cuál es la correlación entre las vivencias que sufren las mujeres y las enfermedades de las mamas o de los senos? Gracias, mi querido amigo. No, El micrófono es tuyo. El diálogo, ahora voy a entrevistar al entrevistador del diálogo 30 porque quiero que nos siga compartiendo esta sabiduría para que sigamos atentas y atentos de cómo está la situación, digamos, vivencial, emocional y la evolución de los síntomas en nuestras mamas. no, Gracias, Franju. te agradezco mucho, Francisco, tu invitación de nuevo a tu programa y, y la iniciativa que tuviste de arrancar este programa, ¿no? De este espacio de Radio Gilal. También les agradecemos también un montón la invitación tu pregunta está súper bien, es muy buena porque pones el énfasis en la vivencia, está mucho más ahí, desde las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Halmer, sabemos que los cambios que se dan en nuestro órgano, en nuestros órganos, están más, el punto de origen es más bien vivencial que emocional. Y lo que tú comentas, ese hallazgo aparentemente casual entre mujeres que han vivido violencia de género y sus cambios, la aparición de síntomas en el pecho, en el seno, lo que sabemos desde las 5 leyes biológicas es que el seno, en el programa anterior que tuvimos contigo, estuvimos hablando sobre el árbol y las hojas. Tiene tronco, tiene ramas y luego tiene las hojitas. Lo mismo ocurre en el pecho. En el pecho, en el seno, tenemos conducto, el pezón, sería algo así como el tronco, y adentro del pecho sigue la estructura del pezón y luego se va ramificando. Esas ramitas o tronco se le llaman conductos galactóforos.
Y la glándula mamaria, hay muchísimas glándulas mamarias, son como esas hojitas del árbol, que desde lo lejos pues, se ve el árbol verde, pero hay hojita por hojita. Entonces lo mismo pasa con la glándula mamaria. Las glándulas mamarias son así un montón, y cada grupo de glándulas mamarias hay conductos que recogen y que todas se van a un mismo tronco que acaba y termina en el pezón. Después de esta explicación e imaginación, que podemos verlo, ¿no? Lo importante es comentar que hay situaciones que afectan a la glándula y hay situaciones que afectan al conducto, y son muy diferentes esas situaciones, y hay casos que se pueden dar activación múltiple. Hay casos que son solamente de glándula, hay casos que solamente son de conducto, y los hay que son mixtos. Lo importante también a poner énfasis o a compartir es que la glándula responde a preocupación por alguien cercano, preocupación por la integridad de algún miembro muy allegado, y también por pelea, por disputas, por conflictos. ¿Por qué? Te voy a explicar, hay que entrar un poquito y primero explicar algunas cosas básicas antes. Lo importante es que los mamíferos, nos convertimos mamíferos desde tiempos muy remotos a nivel de evolución. Esto lo sabemos porque la glándula mamaria está controlada por el cerebelo. Desde la medicina del Dr. Hammer, desde el modelo de las 5 leyes biológicas, sabemos la antigüedad de cada órgano y de cada tejido por la parte del cerebro que la controla y por el momento en el que aparece a nivel de maduración embrionaria, porque de alguna manera los órganos, así como ya venimos al mundo, la etapa de 9 meses de gestación revive toda la evolución de la especie, y los órganos que primero aparecen, el tubo digestivo súper antiguo, luego hay capas que cuidan, protegen el tubo digestivo, luego aparecen órganos que tienen que ver ya más con el movimiento, con nuestras aptitudes de movimiento y de desarrollo. Y luego hay capas ya más protectoras, más que protectoras, que tienen que ver con el contacto con los demás, ¿no? Entonces, la glándula mamaria es antigua, forma parte del cerebro antiguo, que en tu programa también anterior estuvimos mencionando, que hay esos dos grandes grupos, cerebro nuevo y cerebro antiguo. Y la glándula mamaria permite, de alguna manera, nos convierte en mamíferos. Somos mamíferos gracias a que tenemos glándula mamaria, a diferencia de otras especies o otros animales que se reproducen a través de los huevos y que no tienen un contacto tan fuerte. En realidad hay seres que nacen de los huevos que jamás conocen a su padre y también a veces ni siquiera a su madre, ¿no? Las tortugas, por ejemplo, nacen solas y mamá, papá ni siquiera saben qué onda de eso, ¿no? Nosotros como humanos somos mamíferos, y los mamíferos tienen más vínculos con papá, mamá, y al tener todos esos vínculos y vivir de forma conjunta, también hermanos, hijos, tíos, primos, las manadas ya es otra cosa que nada tiene que ver con los... también hay especies que vienen de huevos que mantienen también ese vínculo, pero suele ser mucho más fuerte en los mamíferos. Entonces, la función que tiene la glándula mamaria es alimentar a la cría, producir leche y darle esa leche. Cuando se activan cambios en la glándula mamaria, cuando crece la glándula mamaria, es por esa necesidad que vive la persona. Eso puede ocurrir también en varones, pero es más común en mujeres. Entonces, cuando una mujer, cuando un ser percibe que alguien está
en peligro o que presenta condiciones de salud o de integridad, complicaciones o dificultades, surge una preocupación por ese ser. Normalmente el acto de abrazar es abrazamos aquí en el pecho, no abrazamos, obviamente también porque los brazos nacen o están justo en esta parte, pero el principal objetivo es nutrir a esa persona. Cuando la glándula mamaria experimenta ese aumento de función o reproducción celular, es porque se despertó esa memoria arcaica que sirve a las madres a aumentar su producción. O sea, se sabe también que cuando un bebé recién nacido a veces llora, a veces la mamá está en otro lado, cualquier cosa, y ¡fum!, a veces sale un chorrito de leche, y eso se da precisamente por la relación que hay a nivel interno de nuestra mente, nuestro cerebro y los tejidos. Entonces, cuando percibo que mi cría necesita o está en condiciones sufre o necesita de mi atención o necesita de mis cuidados, se produce a pequeñita escala ese chorrito, pero a gran escala, cuando hay eventos más fuertes, hay que recordar que somos mamíferos y que si analizamos el resto de animales mamíferos, las mujeres están constantemente embarazadas en el mundo animal. La menstruación no se suele dar en las manadas, porque el macho alfa siempre embaraza constantemente a todas las hembras. Entonces, una hembra que vive en manada en estado natural, en estados en cautiverio cambian un poco las cosas, pero de manera natural las mujeres, las hembras, su pecho está casi siempre, casi toda su vida funcionando, ¿no? Porque tienen una cría o la que sigue, y si nos vamos atrás en el tiempo, cuanto más atrás nos vamos, hay familias que tienen 15, 20 hijos, porque cuanto más atrás nos vamos, de alguna manera estamos más acercados a la naturaleza, y también porque ha habido, ahora actualmente no, porque nuestra cultura pues necesita más cosas. Para tener un hijo actualmente se piensa mucho más por los gastos, por todo un tema de condicionantes sociales y culturales, pero normalmente incluso sabemos que cuando nos vamos más atrás en las generaciones tenemos familias mucho más grandes. Entonces no es normal, no es común una hembra en la naturaleza con el pecho sin leche. No es normal. Lo que ahora es normal para nosotros no digo que nuestro estilo de vida esté mal, no es un juicio, es más bien así estamos viviendo, pero lo normal es que el pecho esté siempre activo. Entonces, ¿qué ocurre? Si alguien de mi núcleo sufre por algo, mi esposo se accidentó, mi hijo tuvo un accidente y se rompió una pierna, cualquier cosa que preocupe a la madre, nuestro cuerpo, nuestro organismo, genera un cambio para poder ayudar a mantener la supervivencia del grupo, de la manada. Y ese cambio es aumentar la producción o el crecimiento celular de la parte glandular, solamente de la glándula mamaria. El conducto no, porque el conducto tiene otro patrón, está controlado por otra parte del cerebro y no crecen tumores en el conducto, solamente las bolitas aparecen en la glándula mamaria. Entonces, ¿qué ocurre, Francisco? ¿Por qué la violencia también activa esto? Porque otra cosa importante de esas que te comenté que tenía que mencionar antes, una es esa, la preocupación por la salud, por la integridad. Cuando un miembro de mi manada o de mi familia, de mi núcleo familiar, está en una posición de vulnerabilidad, el sentimiento materno, el instinto femenino, que no solamente depende, es enfocado al hijo, es enfocado, las mamás son mamás, pero pues también entran
dentro de ese instinto protector otros miembros que no son los hijos. Puede ser una mascota, la pareja, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, cualquier miembro que yo sienta cariño, afecto, se ve alterada la glándula mamaria porque esa misma necesidad o sentimiento de que, ay, pobrecito, o ese mismo sentimiento genera esa activación que no es por error, es porque nuestro organismo responde a estas leyes de la naturaleza que funcionan, aunque no las veamos, aunque no las conozcamos, es el funcionamiento en piloto automático de nuestro organismo. Y ese mismo funcionamiento en piloto automático está en todos los seres vivos. Y en manadas naturales no aparecen normalmente los tumores así tan fuertes porque el pecho está más activo, no activo, se está usando mucho más que los seres humanos como viven en nuestras sociedades ya contemporáneas. Entonces, ¿qué ocurre? La forma más común es esa, de que alguien está invalidado, una preocupación, como una presenta disputa unas también dices, ¿no? características de salud o está en una situación de vulnerabilidad y pueden aparecer. Pero, ¿qué ocurre con las disputas? En los grupos animales, en las manadas, la manera de ver una disputa no existen en las manadas, o no suelen existir, disputas verbales. Las disputas suelen ser físicas, reales, por ejemplo, los venados o los animales de cornamenta se meten ahí, los gorilas o monos a lo mejor hay violencia física muchas veces, no la simbólica o solamente de ruidos y tal no suele, se puede dar, pero casi siempre se da como para regular el grupo, la manada, para ver quién es el alfa, quién manda, ¿no? Pero cuando hay disputas, siempre suele quedar herido, uno o varios heridos. Entonces, si hay esos heridos, otra vez se activa. Entonces, a veces, solamente con que haya disputas, aunque no haya heridos, se activa el crecimiento de glándula mamaria. ¿Por error? No, porque realmente sabemos que estos cambios se dan producto de este funcionamiento interno que tenemos en común todos los seres vivos, en este caso el de las glándulas mamarias solamente en mamíferos, pero que responde a la preocupación de hombre o mujer hacia algún ser o hacia varios seres del grupo de la manada que están en esa situación de desfavorable. Entonces, antes de que estén, ya por el simple hecho de que haya violencia comúnmente o con cierta frecuencia, activa la glándula mamaria precisamente por eso, porque la pelea, las disputas activan ese sentimiento instintivo, protector, y también descubrimos que la función biológica, no tanto, y a nivel cultural, pues también se dan manifestaciones de que la mujer, sobre todo con sus pechos, tiene esa función biológica como de cuidar, proteger, apapachar, no solamente a los hijos, tiene como ese rol de ser el núcleo protector. Normalmente el hombre suele estar un poco más en otros asuntos y el desarrollo más grande de los senos, obviamente por la lactancia y demás, y porque es la función que está asociada a la reproducción, pero también fuera de la reproducción, en el convivio de la manada del grupo, ese rol es súper importante en las mujeres. Entonces, cuando hay violencia, sea a quien sea, ya sea
hacia la propia mujer o violencia entre otros y ser espectadora de eso. En el modelo también sabemos de las 5 leyes que las mujeres, las adolescentes, el crecimiento de los senos suele estar también vinculado a eso. Discusiones entre papá y mamá. Cuanta más cosas suele haber, más crecimiento se da. Y mujeres que tienen el pechito así un poquito más plano o no tan desarrollado, no ha habido tanta violencia, ¿no? Porque sabemos que nuestro organismo responde a las vivencias, a cómo percibimos y al entorno y a lo que sucede en ese entorno. Y una mujer o una adolescente, el crecimiento es más exagerado si hay más, no solamente peleas, no significa que, o sea, no es el único factor. También puede ser un factor que haya algunos miembros de mi núcleo que yo me esté preocupando mucho por ellos porque o estén muy mal de salud o estén sufriendo, experimentando alguna dificultad, ¿no? Claro. Sí, entonces, desde esta perspectiva es importante saber que sea estas peleas o esta necesidad de protección lo que puede estar generando este tipo de tensión que hace, digamos, que el cerebro, que el organismo sobreactive, en este caso, las glándulas. Entonces, en términos de glándulas, que es estas células que crecen, estas células que se aumentan, tenemos las enfermedades de las glándulas, ¿no? Sí. Que de nuevo, como hablábamos en el programa pasado, si la vivencia es muy fuerte, muy impactante, entonces el síntoma puede ser más impactante. Hay como esta correlación entre el drama que está viviendo, en este caso la mujer, y la evolución del síntoma. Sí, de hecho, Francisco, lo importante del seno, sí hay una correlación obvia de cosas pequeñitas, cambios pequeñitos, cosas muy más grandes o que se repiten con cierta frecuencia, pues hay cambios orgánicos y sintomatológicos de mayor magnitud y mayor presencia. Algo también importante a mencionar es que en el tiempo que llevo acompañando, conociendo casos de seno, el principal problema es más bien la dermis. La dermis es otro tejido que responde normalmente a sentirme que una parte de mi cuerpo no presenta las características adecuadas. Sentir que a lo mejor es como un tipo de preocupación, sigue siendo preocupación, pero ya más enfocada hacia uno o hacia una misma. Y todas las mujeres de cierta edad tienen bolitas en el pecho, algunas, en los dos es muy posible, algunas son más notorias, y tener bolitas en el pecho es sumamente normal y natural. ¿Por qué de esas bolitas? Esas bolitas se activan por cualquier cosa que haya pasado. Una madre preocupada por su hijo, a lo mejor porque no encuentra trabajo, y todo el rato la madre preocupada, ay, mi hijo, esa preocupación activa un poquito glándula mamaria de uno de los dos pechos. Un hermano, hermana, esposo enfermo con una enfermedad que está ahí batallándole un poquito, también puede activar una bolita. La cantidad de escenas que se pueden vivir que generen activación en una o en otra pecho de glándula mamaria son muchísimas. Es casi imposible que una mujer llegue a 70, 80 años sin que nunca haya sentido preocupación por absolutamente nadie. Es casi imposible. Entonces, el vivir normal y natural genera alguna que otra bolita, y es importante no sobrediagnosticar ni sobredimensionar eso. Hay casos que están sobrediagnosticados y desafortunadamente también hay casos exagerados que no son atendidos. Porque
Es importante, yo considero que es a veces muy necesario pasar por cirugía si la bolita sigue creciendo y tiene un tamaño que ya es notable. Si la mujer lo siente que ya tiene un suficiente tamaño, es peligroso seguir, que pase el tiempo y que pase sin hacer nada, porque esas bolitas normalmente, la situación suele muchas veces seguir produciéndose, la que está conectada con el crecimiento, pero no solamente eso, Francisco, sino que cualquier persona que tiene alguna parte de su cuerpo con unas características diferentes de lo normal, nos angustia un poquito a nivel interno. Claro, 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 como que de alguna manera el sobreestrés nos está cargando mucho más la evolución del síntoma. Es Digamos que que cuando... son cosas diferentes. A ver, ¿cómo será? Una cosa es la actividad original de la glándula mamaria, ya sea mi hijo ha tenido un accidente y va a tardar meses o años en recuperarse y va a estar lidiando a ver si son con dificultades, ¿no? Entonces, eso puede activar glándula mamaria, que tiene que ver con el lado materno-filial. ¿Qué pasa? Si la bolita crece y va creciendo porque me preocupo y mi hijo no evoluciona y no evoluciona. Sí. No. Que si la bolita va creciendo, es decir, la preocupación sigue ahí Puede seguir. impactando. La preocupación tiene dos componentes. Una es lo que está ocurriendo allá afuera es importantísimo y tiene un efecto directo. Y otra es cómo yo percibo eso. La mezcla de esas dos cosas es la que hace que se active la orden cerebral. Si el evento allá afuera es muy, muy fuerte, es casi imposible que no se active porque yo percibo eso y percibir y sentir va muy de la mano. Y cómo yo vaya percibiendo luego lo que ocurre ahí fuera y cómo yo lo percibo, las dos cosas tienen un peso importantísimo. Pero luego otra cosa que tiene otro peso es si la bolita ya ha crecido a un tamaño suficiente, si yo me la veo, nace una nueva preocupación. Y esa nueva preocupación es, ¿esto qué onda? Ah, caray, y la veo, y la toco, y la palpo, y la exploro, y mi bolita, ay, la bolita, uy, la bolita. El momento del diagnóstico de la noticia, dos, puede generar otro impacto emocional, ya tenemos dos focos de activación muy posibles. Uno es la situación inicial, mi hijo está en recuperación y pobrecito no puede trabajar, no puede y necesita, y yo lo cuido, mi hijo o el miembro que sea de la familia, ¿no? Y la nueva preocupación, que es compleja y es la que mayores problemas suele dar, es mi bolita. Son cosas diferentes. Si la bolita va teniendo un tamaño y va teniendo ahí ese tamaño, a veces aparecen cambios de pigmentación en la piel. Esos cambios no son producto de la bolita, son producto de cómo la mujer percibe la bolita. En animales no suelen ocurrir melanomas, porque el animal ese primer impacto lo puede vivir, pero ese segundo de preocuparse por la integridad propia, de checarse y de... Sí se puede a lo mejor... Bueno, hay animales que se alcanzan, otros no. Y ahí te tengo tantito. ¿La pigmentación es nada más en el seno, es en otras partes del cuerpo? ¿Cómo está este efecto por esta impresión del diagnóstico de esta preocupación? ¿Cómo es esto? No es tanto por el diagnóstico que dé el médico, porque ese también tiene un efecto, pero este que te digo yo de dermis, la dermis es una capa que está por debajo de la epidermis y que está controlada por el cerebelo, responde a la integridad
de una parte, normalmente responde a la integridad local, es el mismo programa que hace que a edades avanzadas a las personas de edad avanzada les aparezcan cambios de pigmentación. No sé si has visto que el rostro de un joven normalmente no suele tener, a medida que ocurre con él de manera muy natural, y probablemente en las sociedades que tienen espejo, las que no tienen, a lo mejor muy probablemente no aparezca tanto. ¿Qué ocurre si yo me veo y digo, ay, ya estoy viejito, estas arrugas, esto, aquello, uy, qué... La propiocepción desajustada de que no soy suficiente, no estoy como antes, o que ya no, o que esto ya es un poquito feo, hace que aparezcan esas manchitas. Eso mismo ocurre en un nivel bastante inferior, pero ocurre en los adolescentes. El acné sabemos que no tiene que ver por hormonas, no se da por hormonas. El acné se da por esa, o sea, el niño cuando es niño o niña, juega y se divierte y no tiene pudor o necesidad de lucir belleza hacia el exterior, ¿no? Pero el adolescente, niño o niña, le empieza a aparecer el acné por esa necesidad de lucir belleza y de sentirse bonito. Sí, y el acné aparece en las zonas donde yo siento que no está bonita esta parte de mi cuerpo. Hay gente que les aparece en la espalda, hay adultos que no les gusta su espalda y tienen acné en la espalda, no les gusta tal y tienen acné en tal parte. También hay personas adultas que han conservado el acné porque no se sienten bonitos a sí mismos. Y esa propiocepción es súper importante conocerla. Entonces, ese mismo nivel aplicado allá no genera acné, genera otra cosita un poquito más fuerte, porque la preocupación de, tengo aquí una bola y esta bola, no te la puedes quitar de la cabeza y no tiene la misma intensidad. Intensidad bajita aparece acné, intensidad más fuerte más aparece melanoma, pero sigue siendo dermis. Y las dos están controladas por el cerebelo, y las dos en fase de estrés crece y en fase de solución aparece pus. Ese pus es producto de acción microbiana en la fase curativa. Pero ¿qué ocurre? Ese melanoma es muy fácilmente retroalimentable y a veces va creciendo, ya no la glándula, sino va creciendo como otra masa, otro tejido, y ese crece y crece y crece y crece y se hace casi imposible, sin intervención, salir bien parados de esta. ¿Por qué? Porque si yo veo eso, cuanto más lo veo, más crece. Claro. Esto en los animales no suele ocurrir porque los animales viven, no tienen la idea mental de enfermedad, no la tienen. Ellos viven y de alguna manera se protegen. Estoy hablando muy enrevesado, porque en la naturaleza eso no existe, pero de alguna manera viven y no llegan a esos niveles. Claro, a mí me parece efectivamente, si vemos, por ejemplo, la piel de diferentes animales, tiene que ver el oso polar blanco, la pantera negra, en fin, también con camuflajearse en su ambiente. Entonces tenemos afectación en la glándula mamaria, afectación en la piel. Y también nos hablabas de los conductos galactóforos, que es otro tipo de tejido que se está encontrando en relación a que el cerebro active algo en estos conductos. Mira, Francisco, algo bien importante, que fuera del modelo de Hammer hay muchísimo desconocimiento. Dentro del modelo tenemos un conocimiento muy preciso de qué tipo de situaciones activan y desactivan qué tipo de tejidos. Entonces, el nivel de lectura que tenemos es tan bonito, tan rico, que sabemos que hay situaciones que activan unas cosas, hay situaciones que activan otras, hay casos que tienen varias cosas activas, sabemos que hay algunas cosas que pueden desactivar a algunos tejidos y otros no, y los conductos
responden a la separación. Situaciones Claro. de separación, ya sea, pueden ser de funciones, pueden ser separaciones así de... Pérdidas, alejamientos. Sí, puede ser también un divorcio, o que Sí, mi hijo o mi hija se va y yo estoy como... Hay una componente que es, otra vez ya lo hemos mencionado antes, que tiene que ver con lo que ocurre ahí en el entorno y que yo no puedo mediar mucho sobre eso. Y otro componente importantísimo es cómo yo percibo esos cambios que se producen en mi entorno. claro. Y esa percepción, de alguna manera, ya se sabe en psicología que pensamientos positivos nos ayudan a estar un poquito mejor, pero tampoco son 100% milagrosos. Pensamientos negativos no nos suelen ayudar. Entonces, cuando tenemos alguna situación, nuestro pensamiento puede ayudarnos a que las cosas no crezcan de más, Claro. pero o si somos algo catastrofistas, nuestra mente puede estar a nuestro servicio y de alguna manera que lo que sea que esté no crezca ni empeore tanto como si tenemos una percepción, unas creencias y una forma de ver el mundo catastrofista, ¿no? Eso pues normalmente no... Entonces, nos estás diciendo que en el caso de los conductos, que la función del conducto es Conectar. conducir, llevar, transmitir el tema que pudiese estar afectando para esa alteración, ¿sí? Es un tema de comunicación, de cercanía. Es de separación. Como algunos casos que nos puedas platicar en Sí, donde tú hayas encontrado efectivamente, porque yo cuando estoy con ellas les digo, a ver, ¿cuándo apareció el síntoma? ¿Hace un año, hace 2 años, hace 3 años? Yo mira, creo que es importante que estemos más documentados y no, ahora creo que con este conocimiento no es suficiente decir tengo cáncer de mama, por ejemplo. No, dime, tu diagnóstico es glándulas, qué tamaño tienen las glándulas, tu diagnóstico es conductos, tu diagnóstico es mixto. Yo creo que hay que ser como más cuidadosos en el diagnóstico, ser lo más específico posible para poder que este conocimiento me ayude a indagar qué aspectos, digamos, vivenciales han estado ahí afectando la evolución del mismo. ¿Es así? claro, ¿Cómo mira, podemos lo que ser más finos en lo- este acercamiento? te quiero compartir dos cosas. Una, ahondar un poquito más en conducto, por ¿Sí? lo que he comentado de ser optimistas y pesimistas es válido para muchas cosas. Sí. Y otro, que creo que también es muy importante, que una mujer vaya a una consulta con alguien que sabe Hammer o alguna de las corrientes que se nutren muy ligeramente de Hammer, porque también los que conocemos con un poquito de profundidad sabemos que conocer Hammer a medias o muy poquito puede ser hasta peligroso. Porque te voy a comentar algo. Si una mujer viene al Por consultorio y favor. tiene melanoma, que ya no es la glándula, es la dermis. Y es por ver y sentir y tocar y es la preocupación por mi pecho no tiene nada que ver con la preocupación con esa persona que está convaleciente y que yo me preocupo por ella. Son cosas totalmente diferentes, afectan a tejidos diferentes, están controlados por áreas cerebrales diferentes y tocar una no tiene ningún efecto sobre el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Si a mí me visita en mi consultorio alguien que tiene ya el melanoma, cambios en la pigmentación y bueno, los melanomas van también creciendo, se ponen luego más morados, azules, van como creciendo. Sí, ha habido Yo unas. escuchar la historia o buscar la historia de por qué empezó lo de la glándula no tiene nada que ver con el melanoma. No va a No es generar ningún conveniente. efecto porque es como si tú en tu casa tuvieras un problema de luz y un problema de internet. Si viene el técnico de la luz, el internet, bueno,
Voy a usar otro ejemplo, porque sí, la luz tiene que ver con el Internet, pero voy a cambiar de ejemplo. Olviden el fontanero y el Internet. Ahora sí, si yo tengo un problema de agua y tengo un problema de Internet, si viene el fontanero, por muchas cosas que platiquemos de la fontanería, y aunque arregle el tema de agua, el Internet no va a mejorar. Porque son cosas, circuitos, va todo totalmente diferente. Entonces, hay cosas que solamente por escucharlas o por encontrar el origen conflictivo tampoco garantiza que se dé una mejoría de ese tejido, pero lo que ocurre es que también hay otros tejidos implicados que a veces un terapeuta o asesor en salud que conozca muy brevemente las 5 leyes, en casos avanzados es complejo, es muy complejo. Y lo que ocurre es que hay casos que es súper recomendable pasar por cirugía, porque si me quitan esa bola o esa cosa rara, ya, de alguna manera descanso. Todavía no hemos terminado porque hay procesos de recuperación, pero el que haya un tejido que crece y no pasar por cirugía es muy difícil por ese mismo programa que te digo, de que a medida que lo voy viendo y lo voy viendo, mi preocupación es casi, o es totalmente, no digo casi, pero debería decir total, pero quiero dar un beneficio a las múltiples posibilidades que puedan existir, pero es casi imposible que reduzca su tamaño, porque para reducir su tamaño yo debería empezar a ver el tejido, a borrarme de mi mente que eso está ahí, pero si yo lo veo, lo toco, todos los días lo veo, y si entra en fase curativa, se puede producir, es muy común que produzca pus. Sí. Hay segregaciones, sí. Hay tejidos que se infectan, no, estoy usando esa palabra, pero no debería. Los microbios pueden empezar a degradar tejido cuando se entra en fase curativa. Y el tejido es muy grande, a veces se rompe. Y el pus que se da internamente, si sale al exterior, si está abierto, a veces se vuelve fuerte. Si eso ocurre, es todavía más complejo salir sin cirugía. Y una gran dificultad que hay actualmente es que es muy difícil conseguir cirugía sin quimio y sin radio. No es imposible, pero hay casos en los que se puede negociar que se den dosis más bajas, pero debería poder ser un derecho solicitar un tratamiento sin que me obliguen y sin ser coercionado o coercionada, porque el sistema médico está puesto ahí y sirve a unos intereses, desafortunadamente. Y la quimio y la radio, mi opinión y la de cada vez más personas, es que es muy fuerte, incluso a dosis bajas tampoco yo... Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que si te obligan a que para pasar por cirugía tienes que pasar por esto antes o después, debería poder haber casos que puedan solicitar que les hagan cirugía y que respeten sus decisiones. Claro. Yo lo que equiparo, es mi manera personal de verlo, y creo que hay fundamento para ello, no creo que sea una idea. La quimio y la radio, si fueran por sí mismas curativas, no habría la cantidad de muertes en el propio sistema de personas que siguen los tratamientos del sistema. Yo he conocido casos que han pasado por oncología oficial y han sobrevivido, perfecto, pese a la quimio y la radio, no gracias a, probablemente gracias a la cirugía y probablemente gracias a que esas personas tienen una mentalidad optimista. Mi manera de ver la quimio y la radio, no me lo has preguntado, pero creo que es importantísimo que lo comparta, es mi manera y yo respeto a cualquier persona y la acompaño en sus creencias, no en las mías. Sí doy y explico mi
mi posición, pero siempre les digo que las acompaño en base a las creencias de la persona y puedo compartir mi opinión, pero lo más importante es lo que perciba cada persona sobre su propio cuerpo, ¿no? Pero a mí me gusta usar una comparativa o una analogía. En la Edad Media, en la medicina de hace siglos, se usaban las sangrías. La sangría era abrir y el médico producía un desangramiento, un sangramiento, hacía sangrar a los pacientes porque tenían la idea inamovible, casi, y estaban apegados a esa idea de que el origen de las enfermedades era la sangre. Entonces la sangre era mala, una persona con una enfermedad era producto de que tenía mal su sangre, entonces había que sacar toda la sangre mala y ya con eso se curarían. Hoy en día ya no se producen las sangrías y es una locura y nadie pediría, pero en ese entonces a lo mejor pues todo el mundo creía eso y era lo más normal del mundo, y pedir sin ser atendido, sin sangría, a lo mejor era impensable, ¿no? ¿Qué ocurre con la quimio y la radio? ¿No será que son las sangrías del tiempo actual? Contemporáneo. Había casos en la antigüedad que morían, no de la enfermedad, morían de la sangría, morían desangrados, porque si te sacan demasiada sangre, sabemos que puedes morir. Claro. Había casos que sobrevivían pese y todo a la sangría, pero no sobrevivían gracias a que te desangraran, porque sabemos que te quiten sangre, lejos de ayudarte, es una dificultad extra añadida. Yo siento que el papel de la quimio y la radio es como esa sangría, que hay casos que pueden sobrevivir con y a pesar de, pero no gracias a. Claro. Sí, ahí sí me lo permites. En el primer programa, nuestro querido Raúl Platas decía que la quimio y la radio, las radiaciones son las radiaciones. Acordémonos de Chernobyl, y que una radiación es una radiación que afecta. Y ahí está súper comprobado que las radiaciones perjudican. Su frase era muy curiosa, de mi querido Raúl Platas, ¿no? Niños, perros, gatos y todos, las radiaciones son las radiaciones y nos afectan, ¿no? Sí, hay toda una gran controversia, hay una situación muy como complicada, también es curioso. Eres sobreviviente de radiaciones si pasas 5 años, ¿no? Pero hasta ahí te doy la garantía, ¿no? Es una complicación muy terrible que está queriendo, si quieres matar una cucaracha y en lugar de irte directo a la cucaracha, le avientas una bomba y destruyes todo, ¿no? Está afectando mucho esta situación. Yo creo que lo que tú dices, y me ha pasado en algún caso con una señora que la acompañé, que se permitió la cirugía, y convino y admiro a ese equipo médico que respetó no hacer la quimio, y la señora es mi gran amiga, he tenido ya varias personas de su familia en este acompañamiento emocional. Sí, efectivamente, yo creo que hay que informarnos, hay que tratar de indagar, y quizá a veces con estos acompañamientos sensibles, con estos acompañamientos de tranquilidad, de un poquito de más información, pues las personas hagamos lo que está en nuestras manos, la parte emocional, ¿no es cierto? La parte psicológica, siempre bajar el miedo, tener un optimismo frente a esto, y a veces se baja con este tipo de informaciones que no es tan difícil entender estos procesos biológicos, ¿no es cierto? Sí, totalmente de acuerdo, Francisco. Algo que también quería retomar era el conducto. El conducto responde a situaciones de separación. Se puede dar, y la explicación es la siguiente. Cuando vamos otra vez al mundo animal, porque somos animales, ¿no? Y comprender el mundo animal nos simplifica un poquito las cosas. Lo que vivimos luego en el mundo humano no deja de ser el mundo animal. Es el mundo animal un poquito más extenso, pero las bases
de cualquier cosa que vivimos, sentimos y percibimos y activamos, responde a nuestra animalidad. Entonces, cuando una madre pierde a su cría y está en fase lactante, tiene leche en las glándulas mamarias que se sigue produciendo. Si su cría acaba de fallecer o la separa, pues en la industria ganadera es muy común que separen a la madre de la cría, ¿no? Y a veces pues se llevan, a veces para sacrificar o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando se produce una separación, el sentir esa pérdida activa que los conductos se ulceren. En las 5 leyes del Dr. Hammer sabemos que hay un grupo de tejidos que en fase de estrés, los del cerebro nuevo, reducen sus tejidos, su masa. En este caso se produce una ulceración desde el centro, hay pezones incluso que se meten hacia adentro, se llama pezón retraído, y de alguna manera facilitan la apertura del pecho para que toda esa leche que ya no está quien la consuma sea drenada y para que tenga facilidad para salir hacia el exterior. Entonces se ulcera la íntima, que es el anillo interno, sería como el popote, que dicen aquí en México, o la pajita, que es para succionar bebidas, ¿no? Entonces, es como, imaginemos esa, o una caña, ¿no? Internamente se hace más grande. Imaginemos que fuera un poquito más grueso que la pajita o que el popote, es muy, muy finito, pero imaginen que fuera como una dona, un poquito más grueso. Entonces, en fase de estrés se ulcera y se hace más grande el hoyo interno para que pueda fluir más fácil la leche que ya no está quien se la tome, ¿no? Entonces, esa misma necesidad biológica sigue conservándose aunque nosotros ya no lo entendamos y aunque desde el mundo humano sea difícil de comprender, la raíz es esa, es animal y tiene que ver con la función del seno de nutrir al desvalido o a mi cría. Entonces, si yo sufro por la separación de alguien, puedo activar este mecanismo que a nivel humano no entendemos para qué sirve, porque obviamente ya no estamos, las mujeres ya no están lactando. Claro, Lactan 70 años. meses o muy poquitos años durante toda su vida, pero en el mundo animal hay que recordar otra vez que las hembras en una manada, las hembras mamíferas, están lacta y lacta y lacta, y lo más común es que haya leche. En una mujer es lo menos común que haya leche, pero todos los cambios que se dan en conducto y en glándula, hay que acordarnos de eso, de que a nivel humano ya no vivimos como la gran mayoría de mamíferos, pero los cambios a nivel de glándula siguen respondiendo a esa animalidad mamífera de cómo vivir. Entonces, cuando fallece un ser querido, aquí en 5 leyes sabemos, no todos los casos activan lo mismo porque no todos lo perciben de la misma manera. Pero, por ejemplo, en el libro del Dr. Hammer hay un caso de una mujer que visita la tumba de creo que es de su mamá, todos los días, durante años, no recuerdo la cantidad de años, pero está viviendo un duelo que este caso entonces tenía también una activación en los conductos. Claro, una necesidad de acompañar un caso de una mujer que su esposo tuvo un accidente en carretera, una mujer que acompañé años atrás, y su marido viajaba con mucha frecuencia durante el trabajo y manejaba durante horas y eso, y ella de alguna manera a raíz de ese accidente, que en realidad creo que físicamente no fue de gran impacto para el señor, pero sí fue de un gran impacto emocional, perceptivo para esta mujer, porque de alguna manera estaba todo el rato pensando, mi esposo, mi esposo, mi esposo. El hecho de que no lo veía mucho porque trabajaba
o trabaja fuera de la ciudad, ¿no? Y está, durante la semana está en poco tiempo, a veces está a lo mejor, o estaba 1 o 2 semanas sin llegar a casa, llegaba unos días y se iba, y así casi siempre. Entonces, esa separación, antes a lo mejor lo vivía bien, pero a raíz de ese evento, ella empieza de alguna manera a sentir más fuerte que su esposo no está. Y sentir como la posible preocupación de pérdida. Frankfurt, el tiempo se va rápido, pero a mí Sí. me gustaría que nos comunicaras, porque vas a dar cursos sobre esta comprensión de las enfermedades de los senos y las vivencias. A ver si puedo un poco resumir. Cuando tenemos un diagnóstico en conductos galactóforos, la vivencia puede ser de comunicación, de separación, de Más alejamiento. bien de separación que de comunicación. De separación. Sí. Y entonces, la lógica biológica en el conducto se va como a abrir finalmente, cuando sí, en su lógica biológica es para que pudiera pasar más cantidad de leche. Sí. Entonces, el mensaje para drenar, sí. porque ya no está, estoy viviendo la separación con el que sí. el origen animal con mi cría, pero ya sabemos que se puede activar por otras personas que no son mi cría. Y se puede activar también, aunque no estemos en fase lactante, pero la función que tiene es abrir el conducto para drenar. Nos queda como unos 4 minutitos, un poquito menos. No, pues gracias. Yo creo que hay una lógica en el cambio del síntoma, en el conducto que se abre como para drenar. La glándula mamaria es esta preocupación que tenemos, ¿sí? O este pleito, que en términos biológicos hay que entender todo esto, que el estrés puede estar creciendo este tipo de situaciones. ¿Qué más recomendarías tú para cerrar? Algo importante, conocer de dónde vienen las cosas no garantiza que nos curemos de ellas. Claro, claro. Solamente porque hay corrientes, a lo mejor ya no lo hacen, pero que en sus inicios o años atrás sostenían que si voy a un terapeuta, el terapeuta me cuenta el código o de dónde vienen las cosas y se acabó. Ya no más por yo escuchar de dónde viene, ya me sano y ya listo. Y no, cuanto más estudiamos las 5 leyes, más entendemos que es complejo. Nuestro cuerpo es un sistema complejo. Hay una parte de las ciencias que estudian modelos de complejidad y conocer, a medida que más vamos conociendo esto, más entendemos qué cosas sí son súper importantes, como cirugía, si ya tiene un tamaño. No es necesaria, si es una bolita ahí, que ni fu ni fa. Pero si está en una fase, sí es súper importante cirugía. Te agradezco mucho, Francisco. Pues quede como una invitación esto, mi querido Franco, como una invitación para que nos acerquemos. Mándanos información de tus cursos. Octubre es el mes de la mama. Hay mucha información, hay muchas cosas por conocer y quizá entre mayor conocimiento podamos minimizar nuestros miedos, podamos tener nuevos cuidados, diría yo, de carácter emocional, psicológico, que nos ayuden para que en un mejor estado emocional la evolución de nuestros síntomas sea más positivo. ¿Con qué cerramos por el tiempo, mi querido Franco? Te agradezco mucho tu invitación, Francisco, y también la de la Radio Gilal. Y gracias por tu amistad, tu apoyo y todo. Y te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para tu programa y te voy a estar siguiendo de cerca. Muchísimas Igualmente, gracias por los diálogos. Gracias, un abrazo. Gracias, un fuerte abrazo.